Chimabukuro. Ustedes ya lo conocen, él ha estado implicado en el gabinete en las sombras, además ha sido quien le paraba la olla prácticamente a Dina Boluarte durante la campaña. Ha estado precisamente en esta sesión del Congreso de la República, pero desde el día de ayer se sabía que no solo sabe de Vladimir Cerrón, de Dina Boluarte, sino que también está enterado de las andanzas de Chibolín, de Andrés Hurtado. Escuchemos un extracto de la boca del mismo Chibolín. De Ancas, de Huaraz, de Pasco, ya no tienen que venir a la avenida Primavera a neoplásicas. Todo eso se lo conté al jefe de la DINI, a José Luis Fernández, y al señor presidente Castillo. Yo estuve en Palacio de Gobierno, me reuní con el presidente y con José Luis Fernández, director del Servicio de Inteligencia. Muy bien, hemos escuchado un extracto chiquitito donde Andrés Hurtado habla desde Palacio de la República y le dice a toda la nación que él ha llegado hasta Palacio de la República junto a Castillo, a Pedro Castillo, para darle este cheque sin fondos o hacer un show mediático con los niños con cáncer, porque se había reunido con el jefe de la DINI. Yo no sé cómo es posible que Chibolín se reúna con el jefe de la DINI, pero así lo dijo él. Me reuní con el jefe de la DINI y resulta que me trajo hasta Palacio de Gobierno al costado de Pedro Castillo. Y ahora Henry Chimabukuro ha dicho que Chibolín cobraba de la DINI. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Se lo vamos a preguntar a Henry Chimabukuro. Bienvenido, señor Chimabukuro, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina. Muy buenas noches. ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo así una persona que ya sabemos los vínculos, influencias que tiene, pero llegar hasta el servicio de inteligencia de una nación? ¿Qué es lo que usted sabe y tiene alguna prueba? Bueno, así como usted, quien habla, se quedó sorprendido al enterarme que este señor Andrés Hurtado asistía a los interiores de la Servicio de Inteligencia, la DINI, ¿no? Pero, ¿cómo así? ¿Cuál fue o cómo escuchó, quién le dijo que Andrés Hurtado tenía pase libre a la DINI? Bueno, yo pertenecí a la DINI, tenía información que él... ¿Lo vio? ¿Usted lo vio ahí adentro? Agentes del entorno nuestro, de la DINI, y bueno, y luego el mismo señor José Luis Fernández me manifestó que sí, estaba haciendo algunos acuerdos con el señor Andrés Hurtado y que se le había asignado un presupuesto para algunos tipos de eventos en su programa porque lo invitaban a él. ¿Cuánto le pagaban mensualmente? Bueno, cuando asignaciones son por código, yo creo que el que tendría que responder es el señor Fernández o el mismo Andrés Hurtado, ¿no? Entonces, el ex jefe de la DINI le dijo a usted que sí, Andrés Hurtado ganaba una remuneración, le daban un monto mensual. Por supuesto, claro que sí. Y además del ex jefe de la DINI, agentes de la DINI, usted ha trabajado en la DINI, ya le habían hablado de él, era Vox Populi. Así es, incluso como manifesté en una de las entrevistas, tuvimos información que el señor José Luis Fernández, tanto como el señor Andrés Hurtado, fueron los que armaron el escenario para los niños de cáncer en los exteriores de Palacio. Se inventaron todo. Bueno, eso nos enteramos días después, ¿no? Pero el mismo día le dije al presidente que este señor estaba tratando de reunirse días atrás con usted y me pidió qué información yo tenía sobre el señor Andrés Hurtado y la información se lo entregué inmediato, ¿no? Estaba metido en temas de corrupción, hacía lobbies, operaciones con funcionarios de alto nivel, con personajes empresarios, incluyendo operaciones con el mismo director de inteligencia, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones hacía con el exdirector de la DINI? Desde que ya sale un presupuesto de la DINI hacia esta persona, ya es una operación, señorita.
Es decir, usted le advirtió a Pedro Castillo que el exdirector de la DINI le pagaba, que Fernández le pagaba a Andrés Hurtado. Que había un presupuesto para el señor Usted le Andrés. advirtió también, como hombre de inteligencia que es usted, a Pedro Castillo, que Chibolín había estado involucrado con Vaticano, un sujeto que era capo del narcotráfico. No solo esa información, toda la información que teníamos sobre Andrés Hurtado, los lobbies que hacía entre funcionarios o las altas esferas del gobierno o de anteriores gobiernos, sí, le informé al presidente Castillo y es por eso que cuando intentó volver a ir a reunirse ya en privado, con un tema que no tenía nada que ver con este tema social, el presidente negó la entrevista, ¿no? Es decir, él no solamente se quedó contento esa vez que hubo este show con un cheque enorme que eran como 4.000 millones de soles para los niños de cáncer, que quedó en nada, sino que después quiso una reunión en privado con Pedro Castillo. Correcto, el presidente no tenía conocimiento de esta reunión que iban a hacer este evento, el presidente se enteró en el mismo día. Esto había organizado el señor José Luis Fernández con el subsecretario general de Palacio, que es el señor Beder Camacho. Al presidente lo informaron el mismo día que iba a haber este evento, que los niños ya estaban afuera y que lo estaban esperando. Pero quien tenía que asegurar el presupuesto era el presidente Castillo. El presidente luego me informó que no había el presupuesto. Él también fue sorprendido, así como varias personas que estuvieron dentro del Palacio. Él sabía que no había presupuesto, el presidente Castillo. En ese momento del evento, no, día después sí. Muy bien. Y luego, ¿cuántas veces Chibolín quiso llegar hasta el expresidente Castillo? Bueno, tengo conocimiento más de 2 o 3 veces, ¿no? Pero ya el presidente estaba en auto, que la clase de persona que era, ¿no? Y es por eso que en varias oportunidades negó rotundamente el ingreso en las instalaciones del Palacio. Y así como usted es hombre de inteligencia y Dina Boluarte también ha sido parte de este gobierno, no solamente como presidenta de la República, sino antes ha sido ministra de Estado en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Sabe usted si es que Andrés Hurtado tuvo acercamiento a Dina Boluarte como ministra? Bueno, creo que esa pregunta le tendrían que hacer a Andrés Hurtado, ¿no? No, pero usted como hombre de inteligencia, su radio de acción es distinto. Sabemos que en los días donde el señor Andrés Hurtado ha estado en la DINI, en los días o en el mes continuo, ha estado también la señora Grica Sayán, que es el brazo derecho de la señora Dina Boluarte, ¿no? Que hace el señor Andrés Hurtado y día después la señora Grica Sayán en la DINI, ¿no? En un servicio de inteligencia que hace este señor, que creo que es cómico, no lo sé, con la señora Grica Sayán, que no tiene nada que ver tampoco en inteligencia, en las instalaciones de la DINI, ¿no? ¿Quién tiene esa información? ¿El ex jefe de la DINI? ¿O usted tiene alguna hipótesis? Bueno, la información se maneja en los interiores de la DINI, ¿no? El servicio de inteligencia. ¿Y cuál es la hipótesis? Ellos querían hacer ¿qué? Porque cuando se habló de Vladimir Cerrón, se sabía que a él se le pagaba cierta cantidad de dinero para mantener los secretos que tiene este gobierno, pero a Chibolín... Pero, ¿qué secretos? Eso es porque se le asignó un presupuesto tanto al señor Vladimir Cerrón como al señor Richard Rojas y otras personas allegados a él. ¿Para qué? Son presupuestos que se le asigna el Servicio de Inteligencia, que eso tendría que responder el mismo José Luis Fernández a estas personas, ¿no? ¿A qué se debió ese presupuesto? Pero Andrés Hurtado, ¿él qué tiene que ver con el gobierno? ¿Qué tuvo que ver con Pedro Castillo? Absolutamente nada. Con el presidente, él en su programa 1 o 2 veces me lo mencionó al presidente hablando muy bien, y luego cuando el presidente negó la entrevista dejó de hablar del presidente, pero sí seguía invitándolo al señor José Luis Fernández en su programa en varias oportunidades, ¿no? Tendría que ver a qué se debe un jefe de inteligencia asistir a un programa cómico, de lo que tiene el señor, ¿no? Y ahora, ya que usted me dice que el vínculo es por esta asesora, ¿no? Más allá, usted no sabe si es que Andrés Hurtado ha tenido un acercamiento con Dina Boluarte cuando era ministra. ¿Sabe si ha tenido acercamiento cuando era presidenta? ¿Cuando es presidenta?
actualmente? Bueno, las investigaciones tendrá que dar su curso, ¿no? El señor siempre ha tratado de llegar, creo, a las más altas Sí, esferas, pero usted presidente, sabe, ministros, ¿no? usted Yo sabe. creo que no solamente ellos, sino funcionarios. Usted ya entiende, ¿no? No, pero yo quiero saber si Ujú. usted sabe. Bueno, se escucha rumores, ¿no? Hasta lograr concretar la información que algunos informantes dan, no se podría decir nada todavía. Ujú. Pero los informantes hablan, dicen, hay rumores de que sí, habría algún acercamiento, hay alguna reunión. Bueno, por el momento está todavía para confirmar, ¿no? Muy bien, entonces lo que sí está confirmado, y usted lo ha dicho hace mucho tiempo, es que Vladimir Cerrón habría utilizado el carro de Dina Boluarte, este llamado cofre, que estuvo en Ica porque hubo una fotografía y que salió hacia Cuba. Hoy día ha estado usted en la Comisión de Fiscalización. Dígame, ¿esta versión todavía sigue vigente? Usted dice, ya salió del país, todo lo que están haciendo es una mentira, es un show, y él está en Cuba. Bueno, yo lo denuncié hace casi 6 meses atrás y nadie lo tomó importancia, ¿no? Ahora, hace poco me acaban de dar la razón a través de una grabación que le hacen al propio ministro del Interior, donde él se va de boca diciendo que es cierto que el cofre que salió del Palacio lo ha movilizado al señor Cerrón y posteriormente lo ha llevado a otro punto, ¿no? Nosotros teníamos información que sí, directamente el cofre salió de Palacio con un seguidor hacia el sur, hacia Asia, y de ahí lo han trasladado más al sur, no retornó a Lima, hacia Pisco, Nazca, donde se le ha visto a agentes de inteligencia cubanos y venezolanos merodeando por esos entornos. Y bueno, teníamos información que había una avioneta que había despegado en el círculo de esos días, con rumbo hacia Venezuela y posteriormente a Cuba, ¿no? Y bueno, después lo dije que uno de sus abogados, acercándose al señor Cerrón, viajó a Venezuela y luego posteriormente a Cuba y luego se regresó a Venezuela, ¿no? Esos viajes no es casualidad en la política. Y todos estos, todas las operaciones, la que hubo en Huancayo, la que supuestamente ha habido En Ica. hace poco, ¿son delirios del ministro del Interior? Yo creo que delirios no, porque yo creo que esto es más ¿Qué que es? todo un show, un montaje, ¿no? Porque en realidad, si hubiesen tenido información de inteligencia que el señor Cerrón está en una casa en Ica, ¿usted cree que lo hubiesen publicado o hubiesen anunciado? No se mueve así la policía de inteligencia, señorita. Simplemente van y caen y los capturan y luego informan. Pero antes de ir y allanar una casa, gritarlo a los cuatro vientos que está en Ica, que tenemos información, ¿por qué no muestran las cámaras de seguridad supuestamente de esa casa donde estuvo días atrás para demostrar si estuvo o no estuvo? Yo creo que si hicieron un trabajo de inteligencia, se debía haber demostrado eso, ¿no? Pero sin embargo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha mostrado fotografías del cofre presidencial con un carro seguidor, que es una escolta, de Asia. No retornaron para Lima, se fueron más al sur. Se fueron a Ica. Además, el Correcto. concesionario de los peajes Sí. ha mostrado La fotografía. pues la Por fotografía y todo lo pertinente. Han dicho, sí ha pasado el cofre por aquí. Por supuesto. Y usted lo dijo hace 6 meses. Así es. ¿Qué más información tiene? Bueno, ya he declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero referente a los movimientos de Vladimir Cerrón, porque su círculo es un círculo de inteligencia. Correcto, sí. Claro. Entonces, Vladimir Cerrón ya está a buen recaudo, lo cuidan desde acá, no dicen nada y vivimos engañados. Durante muchísimo tiempo, sí, han estado fingiendo que jugando al cazador cuando ya no está aquí la persona. Han estado jugando al cazador, pero porque Dina Boluarte lo ha tenido protegido. Desde que le da el cofre es que lo quiere proteger y ayudar. Esto es desde el inicio, desde que ella era ministra, declarando que renunciaba a Perú Libre, que se apartaba. Todo ha sido un show, todo ha sido mentira. Obviamente lo que quería era demostrar ante el público eso, su separación de Perú Libre, su separación, su alejamiento del señor Cerrón.
pero nunca se alejó. Siempre estaba en las esferas de ese grupo, de ese nido íntimo del señor Vladimir Cerrón. Usted es y sigue siendo muy cercano a Pedro Castillo, Por supuesto. a pesar del golpe de Estado. Bueno, yo no lo llamaría golpe de Estado, pero sí soy muy cercano y todavía lo considero nuestro presidente constitucional de nuestro país. ¿Lo sigue viendo? Ya no, me han prohibido la fiscalía, me ha puesto restricciones de no poderlo ver, pero sí lo sigo asistiendo. El año pasado, las últimas visitas que he tenido, he podido conversar bastante con el presidente. Y sí lo sigue apoyando porque él se presenta como una persona que le hace falta de todo, y usted ha sido el financista de Dina Boluarte. Yo lo considero un gran amigo al presidente de la República. Yo creo que los verdaderos amigos no se abandonan en estos momentos, ¿no? Ni en la cárcel ni cuando están enfermos. Para mí sigue siendo un gran presidente y es nuestro presidente, ¿no? No la considero presidenta a esta señora por todo lo sucedido. Yo creo que van a empezar a salir pruebas en el transcurso de los meses, del año, y más adelante me va a dar la razón, Karina, que ha habido una conspiración y un complot no solamente del entorno de él. No estamos hablando solamente del equipo del partido de Perú Libre, del señor Cerrón, de la señora Dina Boluarte. Gente muy allegada a él que se han prestado para que el presidente Castillo cometa el error. ¿Usted ayuda a su familia en México? ¿Se comunica con la ex primera dama y con sus hijos? Sí he tenido comunicación con la primera dama, he logrado hablar por teléfono con ella, están bien. Obviamente que extrañan al presidente, a su familia, extrañan su país, pero por un tema de seguridad no pueden venir. Tú sabes que ahorita cómo está este gobierno, si a mí me hacen seguimiento, me hacen reglaje, me amenazan de muerte, imagínate a otras personas, ¿no? ¿A usted lo amenazan de muerte? Claro, yo ante la fiscalía he declarado, le he presentado pruebas, ¿no? Donde me han amenazado de muerte, enviándome mensajes que me ganó un boleto al panteón, mi familia y yo, ¿no? O sea... ¿Y usted está ayudando económicamente a la familia de Pedro Castillo? No me responda aún, me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos rápidamente con Henry Chimabucuro. Él está encausado por pertenecer al gabinete en las sombras y ahora nos está hablando sobre su participación en la Comisión de Fiscalización. No se muevan, regresamos rápidamente aquí en Exitosa. Bienvenidos a Exitosa, son las 8:32 y seguimos hablando con Henry Chimabucuro sobre todo lo que ha sucedido en la Comisión de Fiscalización, sobre Vladimir Cerrón, sobre Dina Boluarte. Estábamos pasando ahora sobre Pedro Castillo y sobre su esposa y su familia que está en México. Le había dejado una pregunta. Usted me ha comentado que habla con la señora de Pedro Castillo, la ex primera dama, y yo le había preguntado si la ayuda económicamente. No, yo creo que el país hermano de México lo deben estar apoyando y bueno, sus hijos están estudiando a través del gobierno mexicano. Uh-huh. Y ayuda económicamente a Pedro Castillo porque ellos se pintan como que necesitan mucho. Bueno, no sé quiénes ellos, pero el presidente Castillo sí, obviamente que necesita apoyo, necesita alguien que lo asista no solamente en medicamento, en alimentación. ¿Usted sí lo ayuda? Sí, a través de los abogados les ha asistido, porque en realidad el quien habla no puede acercarse a 200 metros a la redonda donde está nuestro presidente. Uh-huh. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? He leído que se va a lanzar a la presidencia de la República. ¿Qué quiere hacer en la presidencia de la República? Porque usted está encausado, tiene varias investigaciones. Tengo 3 carpetas fiscal, una se ha archivado, una cuarta que soy testigo y de las 3 no estoy investigado por corrupción. Pero el gabinete en las sombras no es corrupción pura y dura. Ahora le explico. No somos gabinete de la sombra, ya se ha demostrado ante la investigación del 5º piso de la Fiscalía de FICO, donde todos los supuestos gabinete de la sombra, como se llama, el nombre lo puso la ex ministra, la ex premier Vázquez, Mirta Vázquez, todos tienen contrato en Palacio con el Estado. Yo tenía un contrato con la DINI, que fue destacado, ya se ha demostrado con un documento hacia Palacio. Claro, o sea, usted puso esa
Entonces, oficina de la DINI en Palacio de Gobierno que antes no existía. bueno, es una oficina de destaque de inteligencia, ¿no? Yo creo que anteriormente en otros gobiernos sí ha existido. Y luego se retomó la oficina de inteligencia, que es el que le nutre de información interno y externo al presidente de la República. Y yo creo que eso no es un delito. Fue una comisión de inteligencia del Congreso, con el congresista Cueto, a Palacio, a verificar los ambientes de la oficina de inteligencia y lo encontró normal. Dijo que no había nada ilegal, no se chuponeaba, no había nada prohibido. Entonces se archivó esa comisión, esa investigación, y se demostró que no se hacía nada irregular ahí. Entonces, si nosotros no somos asesores de la sombra porque éramos visibles en todas las entrevistas, reuniones, viajes, con el presidente de la República, quien habla, asistía a su costado. Entonces, ¿dónde está la sombra? La sombra es los waikis de la sombra de esta señora, que su hermano, su primo, como lo llamara primo, Víctor Torres, y otros que no tienen contratación con el Estado, han estado operando en la sombra para poner funcionarios de alto nivel y de ahí direccionar obras, servicios o mantenimiento o compra a empresas privadas. Ese sí es un gabinete de la sombra, eso sí es un delito. Ujú. Y el direccionamiento que hubo, ya que usted me habla de que no hay corrupción porque usted tiene una aspiración política de ser presidente de la República, no podemos dejar de preguntarle, porque en el gabinete de la sombra está pues este direccionamiento para brindar obras al por mayor a diferentes regiones, y una de ellas es Cajamarca. Es por eso que mi abogado ha pedido la separación de mi carpeta fiscal para que me excluyan y me investiguen individualmente, no grupalmente. Porque cuando nace este archivo o esta carpeta fiscal de Gabinete de la Sombra, yo todavía no llegaba a Palacio. Esto se inicia en el 2021 con ministros que, bueno, han estado presos y otros prófugos. Entonces yo todavía no existía dentro del Palacio. Yo llego a finales del 2021, en diciembre, cuando ya había la operación de Petroperú, de Gabinetes en las Sombras y etcétera. Entonces, a mí me excluyen y me incorporan en esa carpeta, porque luego, los meses después, con la investigación que se ha ido dando, es para alejarme del presidente Castillo y poder hacer toda una conspiración para llevarlo a la lectura de ese documento. Muy bien, muy bien. Solamente para terminar esta entrevista, usted se reafirma, porque he escuchado que usted lo ha dicho o lo he leído en alguna de sus declaraciones, que el trato de Vladimir Cerrón hacia la presidenta de la República era de gritoneos y de mandoneos. Bueno, claro que sí, yo lo he escuchado en el interior de mi vehículo. Cuando la llamó, le comenzó a gritar como si, bueno, tendría demasiada confianza con ella, ¿no? Tendría que explicar ellos qué vínculo tienen aparte de la amistad o no sé. ¿O algo le conoce? De repente, ¿no? O no sé, de repente No sé, pero usted pasado, sabe más. claro, de repente ha habido algo, no solamente una amistad, sino de repente alguna extrema confianza para que no solamente le dé el poder de la caja o de la administración del partido para que pueda disponer de las finanzas, ¿no? Yo creo que se tendría que investigar mucho por ahí. Más Pero bien, usted está diciendo algo entre líneas y usted conoce mucho más. Es decir, ¿algo le sabe Vladimir Cerrón a la presidenta de la República, o es que usted está hablando de un vínculo más estrecho? bueno, yo creo que no es que... Tipo Kelly Portolatino. Bueno, podría ser. Ha habido rumores ahí en la campaña, ¿no? La señora Saldarriaga una vez hizo un comentario, pero yo creo que no solamente es que él sepa algo de ella, yo creo que ambos saben qué es lo que tienen o qué es lo que ocultan, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el señor Henry Chimabukuro. Lo espero nuevamente aquí. Sí, Karina, más bien yo invito a los profesionales de la ciencia agraria y otros que nos sumemos, que empecemos a reforestar la Amazonía que se ha quemado. Muy importante. Pidamos a todos los viveros a nivel nacional que nos donen árboles, uno de los árboles de la quina, para juntarnos entre brigadas y poder reforestar toda la Amazonía peruana, que prácticamente más de 14 muertos y la cantidad de animales que han fallecido quemados incontable, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que enfocarnos. Usted es ingeniero agrario. Mecánico, pero también me dedico en el tema agrario.
Muy bien, muchas gracias por ese pedido. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy